Levante su mano conmigo y diga: Señor, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Por lo tanto, yo hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. ¿Cómo está, iglesia? Muy buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Y bueno, vamos a hablar de, como les comentó el pastor, de la primera parte del tema de Semana Santa, ¿verdad? Es una serie que nos va a aportar un poquito conocimiento acerca de lo que realmente se celebra y cómo podemos aterrizar esas enseñanzas a nuestra vida. Así es que vamos a hablar primeramente qué es la Semana Santa. La Semana Santa es conocida también como la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Mayor, ¿por qué? ¿Por qué la Semana Mayor? Porque da finalización a el periodo que tuvo nuestro Señor Jesús desde que inició su ministerio, cuando inició con el bautismo, que Juan el Bautista lo bautizó a él. Tuvo 3 años donde estuvo compartiendo el mensaje de salvación, perdón de pecados, arrepentimiento, vida eterna, y finaliza precisamente con la Semana Mayor, ¿verdad? En la Semana Mayor tenemos el inicio en el domingo de Ramos, que se le dice comúnmente. Inicia hoy sería el domingo de Ramos. El domingo de Resurrección es el día más importante para nosotros los cristianos. Es el día donde nosotros fundamentamos nuestra fe cristiana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que fundamenta toda nuestra creencia. Es el porqué de nosotros creemos en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, en Jesucristo nuestro Señor, porque además de que dio su vida por nosotros y demostró que Él era Dios, Él venció a la muerte y resucitó. Y todo eso le dio argumento a todo lo que Él había dicho, a todo lo que Él había hecho. Además de todos los prodigios y milagros, el vencer a la muerte le dio todo el sustento, le dio el fundamento a la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Ha habido muchas personas a través del tiempo, profetas o personas que han dado mensajes muy buenos, pero ninguno de ellos ha dado la vida por los demás. Ninguno ha dicho, yo voy a dar la vida por los demás, y ninguno, mucho menos, ha resucitado. Entonces estamos en una semana de verdad muy importante y debemos de aprender un poquito acerca de lo que pasó en esta semana, ¿sí? Y haciendo un breve contexto, vamos a hablar de que pues nuestro Señor Jesucristo, durante esos 3 años que Él estuvo predicando el Evangelio, Él predicó mensajes pues de cambio de mentalidad, de salvación, y eso, y les voy a decir, dio mensajes de inclusión. En ese entonces, si ustedes recuerdan, el pueblo judío, o bueno, los judíos, los fariseos, eran muy selectivos y muy elitistas con las personas, ¿sí? Ellos, a la gente que no era pura, digamos que digamos no seguía las reglas tan difíciles que ellos imponían, les llamaban los impuros, ¿verdad? Los que no tenían cabida en el reino de Dios, y eran muy elitistas en su selección de las personas, de quienes entraban o no en las sinagogas, y la gente se sentía menospreciada y se sentía que la estaban haciendo a un lado. Llega nuestro Señor Jesús con una doctrina totalmente diferente, incluyente, a decir, todos tienen cabida en el reino de los cielos, todas las personas. Tienes que arrepentir. ¿Cuál era el requisito? Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, pero todos tienen cabida en el reino de los cielos.
Y esto hizo que las multitudes lo siguieran, que lo respaldaran, que fuera aceptado, que fuera querido, que lo siguieran, ¿verdad? Y ganó mucha simpatía delante del pueblo porque por primera vez sentían que valían y que eran alguien para Dios. Era un mensaje totalmente diferente, revolucionario. Y esto hizo que también, además de tener muchos simpatizantes, también tuvieran muchos enemigos, ¿verdad? Tuvo primeramente a los fariseos que se sintieron amenazados con nuestro Señor Jesús por sus mensajes y la inclusión que tenía de la gente, y él hablaba siempre con fundamento en la palabra y no lo podían rebatir, y se sintieron amenazados porque evidenciaron cuál era realmente la intención de ellos. Y sabemos ahora que la intención de los fariseos, juntamente con los gobernadores, era la manipulación también del pueblo. Había mucha manipulación, mucho interés político, ¿sí? Y los gobernadores y los fariseos se juntaron y montaron un complot para matarle. En ese contexto estamos, ¿sí? Donde se llega la última semana, donde nuestro Señor Jesús sabe que va a morir, sabe que ya le llegó su tiempo y Él acepta ese pago, acepta pagar ese precio por amor a nosotros, ¿verdad? Porque Él sabía cuál era el propósito desde que llegó a esta tierra, cuál era su propósito y también sabía cuál era su final y cuándo iba a ser su final. Entonces, Él se despojó de su parte divina y vivió este gran sufrimiento que se le llama la pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Saben por qué se le llama la pasión de Cristo? Se le llama la pasión de Cristo por la pasión que Él tuvo por nosotros. La pasión que Él tuvo por nuestras vidas, el amor tan grande que tuvo por nosotros, llegó a ser tan apasionado que dio su vida por nosotros. Entonces hizo un sacrificio que nosotros le denominamos la pasión de Cristo, por ese amor tan apasionado que tuvo, en el que dio su vida a través de un sacrificio extremo, ¿verdad? Y bueno, celebramos la pasión de Cristo porque nos ama con gran pasión, ¿sí? Y así es como llegamos al primer día de la Semana Santa. Comienza hoy, digamos en ese tiempo hoy, el Domingo de Ramos. Después viene la crucifixión, muerte, y termina con la resurrección gloriosa y victoriosa de nuestro Señor, donde nosotros, los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que vamos a resucitar juntamente con Él, con gloria y con poder. Y bajo ese fundamento estamos tranquilos, no nos da miedo la muerte, tenemos que estar preparados y atentos, pero ese es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? La Semana Santa nos recuerda que ese es el verdadero fundamento de nuestra fe. Así cuando Jesús ya se dirigía hacia Jerusalén para iniciar este periodo, esta última semana, Él ya tenía muchos seguidores, ya había gente que lo proclamaba e iba a buscarlo de todas partes. ¿Saben por qué había tanta gente siguiéndolo en ese tiempo? Porque anterior a eso Jesús había resucitado a Lázaro y se anunciaba por todos lados, Jesús de Nazaret resucitó a Lázaro, es el Mesías, es el Salvador, es la persona que estamos esperando para que nos liberte, ¿sí? Pero ellos estaban esperando a un libertador que los sacara o les quitara el yugo de los romanos. Los romanos habían conquistado el pueblo judío y los tenían oprimidos. Y parte de la opresión tan grande que tenían era que les quitaban parte de sus ganancias, de su dinero. Les cobraban impuestos altísimos. Y entonces decían, es que los romanos nos quitan todo y nos tienen subyugados, nos tienen oprimidos. Y ellos tenían la promesa de que iba a llegar un Salvador. Dijeron, ese es el Salvador que estamos esperando, es el Mesías, es el que nos va
a sacar de esta situación. Entonces estaban esperando un salvador político, digamos, a un rey que iba a quitarles el yugo de los romanos. Y Jesús durante todo su ministerio mostró un mensaje muy diferente, que Él sí venía a quitarnos el yugo y la carga, pero del pecado y la opresión de la culpa. Era un reinado muy diferente. El reinado de Jesús era el reinado espiritual. Mucha gente lo entendía en ese momento y mucha gente no. Pero como necesitaban tanto y tenían la promesa que iba a llegar un Mesías, ellos decían, no, pues el Mesías nos va a libertar de los romanos, ¿verdad? Y bajo ese contexto llegan multitudes, van con él, lo acompañan, y llega nuestro Señor Jesús el domingo de Ramos y se muestra a él como un rey, ¿sí? Y se muestra montado en un asno, en un pollino, dice que era un pollino. La diferencia entre un asno y un pollino era que el pollino era un hijo del asno que jamás había sido montado. Esa era una de las características que debían de tener las personas importantes, que nunca hubiera sido montado un pollino. Y le ponían sus mantas sobre el pollino, y cuando iba pasando le ponían también sus mantas en su paso. Es como ejemplificar hoy en día como la alfombra roja, ¿no? Sí, pues le ponían la alfombra para que pasara como muestra y reconocimiento que lo declaraban como un rey. Ahora, nuestro Señor Jesús pudo haber escogido otro tipo de vehículo, digámoslo. En este caso, los reyes estaban en caballos, corceles, así muy finos, o en carruajes que ya había en ese tiempo, y él no, y él decidió, por humildad, montar un pollino, y decidió montarlo para demostrar también su humildad. Así es que vamos a iniciar en la palabra, fundamentándolo un poco. Vamos a ver Mateo capítulo 21, de favor. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces envió Jesús 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme los dos. Le tenían que traer los dos porque el pollino no podía estar quieto si no tenía a su mamá asna. Fue la razón por la que le tuvieron que traer a los dos. Él conocía de esto. Dice: y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Rey, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hosana significa ruego por la salvación. Ellos, al decir hosana, hosana, estaban diciendo: rogamos por la salvación. La salvación que ellos la entendían como una salvación del yugo de los romanos, cuando era la salvación espiritual la que nuestro Señor era la que Él vino a darnos a este mundo y a su pueblo. El pueblo de Israel quería a un libertador que sacara a los romanos de su territorio que había sido conquistado por ellas. Incluso las autoridades civiles y religiosas pensaban que Jesús iba a ser un libertador. Todos pensaban que Jesús era una amenaza para ellos, y por eso le tendieron
una trampa, un complot para matarlo. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 47, dice: entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Ellos se sentían amenazados porque pensaban que Jesús los iba a sustituir a los fariseos y ellos tenían mucho poder, así es que se sintieron amenazados por él. Incluso los gobernadores también se sintieron amenazados después por las multitudes que los seguían. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Y saben, todos ellos pensaban que Jesús, nuestro Señor, era una amenaza porque eso era lo que ellos quisieran. O sea, ellos querían, digamos, el pueblo en general querían a un libertador. Entonces a él lo veían como eso, un libertador político, ¿sí? Pero a Jesús no lo sorprendieron, a Jesús no crean que lo engañaron o que dijeron: híjole, le tendieron una trampa y él cayó. Jesús sabía todo eso, todo lo que se fraguaba, todo lo que estaba detrás. A él no lo sorprendieron, él decidió seguir con su propósito, con su gran propósito, que era dar la vida por nosotros. La justificación pudo haber sido cualquiera, se eligió esa, así fue. Y les digo esto porque a través de la historia hemos visto que hay muchas ideas equivocadas acerca de los judíos. Hay muchas personas que odian al pueblo judío, incluso países que han estado en contra, como los alemanes cuando hubo la gran masacre de los judíos. En gran parte fue entre los alemanes y la iglesia, porque pensaban que ellos habían tenido mucho que ver con la muerte de nuestro Señor Jesús. Y hoy en día también muchas personas y muchas sectas y religiones piensan que los judíos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesús, que ese complot que se realizó fue en contra de Jesús fue lo que realmente lo mató, lo que causó su muerte. ¿Sí saben lo que realmente causó su muerte? ¿Sí saben quiénes fueron los verdaderos causantes de su muerte? ¿Sí saben quiénes fueron, verdad? ¿Quiénes fueron? Nosotros fuimos los verdaderos causantes de su muerte. Nosotros, porque dice en las Escrituras que Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Por todas nuestras faltas. Que Él dio su vida por nosotros. Si le tuviéramos que echar, digamos, la culpa a alguien, pues tendríamos que ser nosotros. ¿Sí? No son los judíos, no es nadie más, nosotros, ¿verdad? Pero no nos debemos de sentir culpables, porque una de las cosas por las que vino nuestro Señor Jesús, a liberarnos de todo, incluso hasta de la culpa, de cualquier tipo de culpa, del pecado, de la culpa, de las enfermedades, de todo lo malo. Dios vino a darnos una libertad, y una libertad gloriosa, ¿verdad? Dios lo quiso hacer de manera voluntaria por ese gran amor y por esa gran pasión que tuvo, tiene y tendrá por nosotros durante todas las generaciones y por los siglos de los siglos, así está escrito. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 17, por favor. Juan, capítulo 10, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Así es que a Jesús jamás lo agarraron sorprendido. Nunca lo sorprendieron con eso del complot. Jesús sabía y eligió hacerlo así. Fue su elección y fue por amor a nosotros.
Y en esa etapa de su entrada triunfal a Jerusalén, vamos a analizar 4 emociones fuertes que tuvo nuestro Señor Jesús y qué relación tienen en nuestra vida, cómo aterrizamos lo que pasó en esa Semana Santa, las emociones que Él tuvo con nuestra vida. Cuando nuestro Señor Jesús inició su periodo, su última semana donde Él terminaba ya con este ministerio aquí en la tierra, Él tuvo 4 grandes alegrías. Yo quisiera preguntarte algo, iglesia, ¿qué pasaría si tú en un solo día tienes 4 grandes emociones, así, pero intensas emociones a lo máximo en un día? Una de alegría, otra de tristeza, otra de enojo y la última de consuelo. ¿Has tenido días así muy profundos, muy intensos? Llévalo al tema superlativo de nuestro Señor Jesús y en ese día, es el día que vamos a platicar, el día de hoy, cuando tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, en el burrito, en el pollino, se fijan, tenía sus mantas y la gente le iba poniendo las mantas cuando pasaba. Tuvo un cúmulo de emociones y déjame hacer un paréntesis. Este cúmulo de emociones cuando estaba tratando de armar este mensaje, de verdad que a mí Dios me habló también en otro sentido porque saber que nuestro Señor tuvo emociones tan profundas, pero enojo, alegría, tristeza y consuelo, de verdad, a mí te voy a decir algo que me pasó, me acercó más a Jesús, dije, Señor, tú nos conoces, Señor, tú sabes por qué a veces hacemos lo que no queremos hacer. Me acordé de lo que decía Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Digo, qué bien que el Señor nos conozca también, porque Él vivió esas emociones con mucha pasión, con mucha profundidad. Y vamos a ver esto, la verdad me hizo sentir todavía más cerca de mi Señor, como que creó una empatía mucho más fuerte. Vamos a iniciar con la primera emoción, una gran alegría. Vamos a iniciar con un video, por favor. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Bendito el Rey que viene. Vean cómo estaba contento. Saben que nuestro Señor Jesús estaba contento porque imagínense el final de 3 años de ministerio diciendo, dando un mensaje de salvación, de amor al prójimo, de perdón de pecados, de vida eterna, y luego ver a una multitud reunida diciendo, no, pues es una gran alegría ver cómo la gente está recibiendo este gran mensaje, ¿no? Y que el mensaje se va a proliferar por todas las naciones, por todo el mundo, ¿verdad? Porque el mensaje que él dio fue un mensaje de libertar espiritualmente a las personas, físicamente, del alma, el pensamiento, cambio de mente. Y él, viendo al pueblo tan alegre y demostrándole tanto amor, tanto cariño, pues él daba por hecho que pues era una muestra de que su mensaje se había recibido bien y tuvo una gran alegría. Y también vemos cómo llegó en el pollino, que representa también la humildad de nuestro Señor, como habíamos
comentado, ¿sí? Este episodio viene a confirmar lo que antes el profeta Zacarías había dicho. Vamos a ver el profeta Zacarías capítulo 9, verso 9. Él había escrito esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Entonces, la palabra se cumplía. ¿Saben cuántos años antes el profeta Zacarías había escrito esta profecía? Hace 500 años. 500 años la había escrito el profeta Zacarías. Y ahora se daba cumplimiento a la palabra. ¿Sí? Imagínense, uno lo dice fácil, pero de verdad uno tiene que meditar en que es una situación de verdad gloriosa esto. Y el burrito, pues el burrito pues representa que Jesús realmente sí quiere entrar a su pueblo, pero quiere entrar también de una forma humilde. En la palabra siempre nos ha mostrado, la palabra de Dios, que Él vive y reposa en un corazón humilde, no en un corazón altivo, ni orgulloso, ni arrogante, ni prepotente, ni autoritario. ¿Sí? Le gusta vivir en un corazón humilde, pacífico y manso. Vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 3, por favor, al 9. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vemos cómo todo tiene una simbología. La humildad de nuestro Señor Jesús de entrar en un pollino significaba también eso, la humildad, y cómo Dios se congracia con la gente humilde. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 18, por favor. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Entonces vemos claramente el mensaje de nuestro Señor, el lenguaje no nada más físico, sino el lenguaje corporal de su entrada triunfal, contento, humilde, ¿verdad?, con la gente. Y ahí tuvo una gran alegría, pero también en ese mismo día tuvo una gran tristeza. Vamos a ver el video, por favor. Rabino, hemos viajado 7 días para verte. ¡Tú me has salvado! ¡Bienvenido a nuestra ciudad! ¡Salve Jesús! ¡Miradle! ¡Va por allí! ¡Vamos, vamos! ¡Corred, corred! ¿Quién es ese Jesús? ¡Resucitó a Lázaro de la muerte! ¡Corramos! ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Es un profeta, un gran profeta. ¿Un profeta? ¿Sobre un burro? ¡Escuchad al que cura a los enfermos que ha venido a Jerusalén! ¡Salvad a Jesús! ¡Salve Jesús! ¡Salve! Isaías dijo: Jerusalén, hija de Sión, he aquí que tu rey vendrá a ti siendo humilde y manso. ¡Saludad al Señor, hijo de David! Maestro, eres la esperanza de Israel. Tú eres nuestro profeta y nuestro salvador. ¡Bendícenos, maestro! ¡Cúrame, maestro! ¡Acuérdate de los desamparados! ¡Hosana! 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 ¡Hijo de David! ¡Hosana! ¡Hosana!
En este momento, nuestro Señor Jesús empieza a darse cuenta que la multitud lo empezó a aclamar como un libertador, pero un libertador del pueblo romano. Hosana significaba clamar por la salvación, cuando ruego por la salvación, ¿sí? Y la gente ya le decía, Hosanas, sálvanos, 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 y se dio cuenta que su mensaje del reino de Dios, del reino espiritual que él durante los 3 años estuvo dando, ya estaba distorsionado. Ya cada vez más se recorría la voz que él era el Mesías, el Salvador de los judíos, el que iba a quitar el yugo de los romanos. Entonces, cuando empieza a escuchar que ya cada vez más la multitud lo proclamaba, no como el rey espiritual, el rey que les venía a hablar de un reino espiritual, sino un reino, un libertador de un reino político que iba a quitar a los romanos y todo eso, y se dio cuenta, a él le causó una gran tristeza estar escuchando que las mismas personas que lo seguían cuando él hacía milagros y lo seguían por sus mensajes y las parábolas que él hablaba y estaban convencidos, ya después estaban gritando lo mismo que los demás, ¿verdad? Hosana, Hosana, y sálvanos, y tú eres nuestro libertador, y etcétera. Dicho en otras palabras, Jesús, te quiero en mi vida, pero no para lo que tú venías. No te quiero para que me vengas a hablar de cosas espirituales. Te quiero para que arregles mis problemas. Te quiero para que resuelvas mis problemas económicos, mis problemas financieros. Te quiero, pero ahorita no vamos a hablar de lo espiritual. Ahorita, por favor, ayúdame a resolver mis problemas con mi familia, la relación con mi esposa, mis malos hábitos, mi economía. Ahorita ayúdame porque quiero que me ayudes a pasar un examen. Después me hablas de lo demás, ¿sí? Y entonces ellos acomodaron a Jesús y el mensaje que Jesús dio, se olvidaron de eso y lo empezaron a proclamar como el rey que vendría a sacarlos de ese yugo. Y empezaron a ver por sus intereses y no por el mensaje que les había dado Jesús. ¿Sí? Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos cosas que pedirle a Dios, pero también tenemos que entender cuál es el mensaje y cuál es el precio que nosotros también debemos de pagar, que es el precio de la obediencia a la palabra. Y a Jesús no lo tenemos que ver como un amuleto, que Jesús ayúdame, que ahorita te necesito, y ya cuando resuelvo mi problema me olvido de ti. Ahorita vengo a la iglesia porque tengo un grave problema, pero lo resuelvo y ya no. Señor, hoy te voy a servir porque ahorita sí necesito de ti. Y de repente ya tengo arreglada cierta situación y no solamente ya no te sirvo, ya no voy a la iglesia tampoco. Jesús no es un amuleto. Yo les decía en la mañana que una vez escuché algo que me pareció fuerte pero muy real. A Jesús, decía un pastor, a Jesús lo tenemos como un mesero. Jesús, sírveme por favor ahorita y ahorita no. Ahorita también vuélveme a servir. Y yo te digo cuándo me sirvas lo siguiente y ahorita me sirves, ahorita no me sirves. Jesús no es ni nuestro mesero, ni es un amuleto. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey, es el Rey de nuestra vida. Y eso estaba pasando, por eso le dio tristeza a Dios decir, oye, yo les vengo a traer un reino, les vengo a hablar de un reino, el reino de los cielos, un reino espiritual, y ya me quieren convertir en un salvador del yugo romano. Y cuando él lo dejó bien claro, siempre cuando le preguntaban a Jesús para probarlo acerca de este tema, decían, le tendían trampas todo el tiempo, decían, ¿sí está bien que le paguemos impuestos a los romanos, Jesús? Porque les pagaban muchísimos impuestos. ¿Y qué decía Jesús siempre? A ver, dime qué está en la cara de la moneda. No, pues está la inscripción del César.
Bueno, pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, diciendo, yo no me voy a meter en cosas políticas, yo vengo a darles un mensaje del reino de Dios. No vengo a causar polémica, yo vengo a salvarlos de su vida espiritual, de su manera de pensar. Y en ese momento todo quedó distorsionado. Vemos en Lucas capítulo 19, verso 41 y 42, por favor, y dice, y como llegó cerca viendo la ciudad, ¿qué dice? Y como llegó cerca viendo la ciudad, ¿qué más dice? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dicho actualmente, oh, si tan solo pensaras para lo que vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo y el sacrificio que pagó por ti y las bendiciones que puedes tener, y no pensaras únicamente en tu conveniencia material, en tus necesidades, en lo que a ti te hace falta, y solamente le estás pidiendo lo que te está haciendo falta y estás dejando de ver todo lo que Él hizo por ti y todo lo que puedes obtener con eso. Y esto le trajo grande tristeza. Así es que debemos de dejar de tener egocentrismo, estar enfocados en nuestros problemas nos traerá más problemas. Mientras más enfocados estemos en Dios, más fácil podremos resolver nuestros problemas. ¿Dónde está eso? Vamos a ver en Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Así es que nuestro Señor ya en ese mismo día ya tuvo una gran alegría, una gran tristeza, ¿sí? Ahora tuvo también un gran enojo. Vamos a ver un video, por favor. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ese mismo día se enojó fuertemente cuando entró al templo. Tuvo gran celo, gran enojo por lo que estaban haciendo en el templo. ¿Sí? Vemos en Mateo capítulo 21, verso 12 al 14, de favor. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Pero fíjense en esta parte, yo quisiera que pusieran mucha atención en esto que viene a continuación. Dice, entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, ¿y qué dice? Y los sanó. Fíjate lo que pasó después de que nuestro Señor Jesús purificó el templo. A eso se le llama la purificación del templo, cuando echó todo lo que estaba mal de ahí, cuando hizo una limpieza, una purificación. ¿Sí? Qué coincidencia y qué casualidad que después que pasó eso, habla la escritura, dice, entonces vinieron al ciegos y cojos en el templo y los sanó, aterrizándolo a nuestra vida actual. El templo de Dios, sí sabes cuál es, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
nosotros somos el templo de Dios. ¿Y sabes qué? Nuestro Señor ya vino y lo purificó. Ya pagó un gran precio para que fuera purificado. Ya sacó toda la suciedad y todo lo que no servía. Él ya pagó ese gran precio. Y nuestra casa debe estar purificada. Si no está purificada, es porque tú no has accedido a ese recurso. ¿Sí? Él ya hizo ese precio, ya lo pagó Él. Pero a nosotros nos corresponde tomar la sangre preciosa de Cristo y decir, Señor, lávame, límpiame de todo lo que tenga mal en mi vida, todo lo que esté haciendo mal, no importa que sea chiquito, mediano, grande o muy grande, no importa lo que sea. Si tú le pides a nuestro Señor Jesús que venga y te lave, te limpie y te purifique, lo va a hacer porque ya lo hizo. O sea, tú nada más tienes que tomar el recurso de lavarte y de estar libre de toda culpa. Él ya lo hizo. A ti y a mí nos corresponde tomar ese recurso, ¿sí? Y luego, qué casualidad, qué diosualidad, ¿verdad? Decimos nosotros. Qué diosualidad que cuando limpiamos y purificamos el templo, hay sanación. ¿Te fijas? Dice que los ciegos vieron. ¿Qué pasa cuando tú estás cegado en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, y le entregas tu vida a Dios y dejas que Él te purifique con el sacrificio que ya hizo? Empieza una nueva visión de tu vida. Empiezas a ver las cosas con más claridad y empiezas a ver el camino correcto para tu vida. Empiezas a descubrir cuál es el propósito de tu vida, el gran propósito de tu vida. Y empiezas también a caminar, ¿sí? Y los cojos caminaban. Y nosotros estamos cojos también, porque a lo mejor no tomamos ese recurso tan valioso y tan importante que es ir a la sangre de Cristo, lavarnos, limpiarnos y pedirle a Dios que nos dé esa dirección, ese camino correcto. Entonces, esta parte de la purificación del templo es una enseñanza muy grande para nuestras vidas. Lavarnos con la preciosa sangre de Cristo por el sacrificio que Él hizo, nos va a dar una nueva y grande visión de nuestra vida. De verdad te vas a asombrar cuando empieces a ver lo que Dios quiere para tu vida, y Dios te va a empezar a hablar de una forma tan maravillosa, y dice cosas que ojo no vio ni oído vio, ¿verdad? Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que nadie conoce, pero todo viene de una purificación, ¿sí? Y dice, los cojos empezaron a caminar, ¿sí? Los que no sabían a dónde ir, aplicado a nuestra vida, empezaron a tener un rumbo y empezaron a ver en qué estaban bien, en qué estaban mal, y a tener la ayuda de Dios para cambiar lo que no hemos podido cambiar. He sabido que todo lo que es la falta de perdón trae enfermedades a nuestra vida, ¿verdad? Ya está comprobado hasta científicamente que hay enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Si tú tienes falta de perdón, por ejemplo, el rencor está ligado directamente a la artritis, ¿sí? Y yo he sabido, alguna vez aquí lo comenté de un caso muy especial que supe que me impactó mucho, de una persona que no había perdonado a una persona por años, por 20 o 25 años, y vivía con un rencor tremendo. Y el resumen de esto es que fue con muchos doctores, con especialistas y todo, y seguía igual, inyectándose no sé qué tantas cosas, pastillas, y cada vez estaba peor, hasta que fue con un pastor y le dijo, a ver, ya le habló un poco más de su vida y todo, y le preguntó al pastor, oye, ¿tú tienes alguna persona que tú hayas, que le guardes rencor o algo así? Y le dijo, no. Pero después volvió con él y dijo, ¿sabe qué, pastor? Sí, la verdad es que sí, tengo rencor con una persona que me hizo esto. ¿Y hace cuánto fue? No, hace como 25 años. Y para no hacerles el cuento largo, le dijo el pastor, ¿realmente quieres sanar? Sí, quiero sanar. Vas a tener que hacer algo que no es fácil, pero si quieres sanar, lo tienes que hacer. A ver, dígame. Pues tienes que ir y pedirle perdón a esa persona. Dijo, ay, pastor, es que usted no está entendiendo. Él fue el que me hizo a mí, no yo a él. ¿Te quieres sanar? Sí, pues ve y pídele perdón. Dijo,
No, y pues ya sabrán lo que pasó, dijo, no, este pastor está loco, no sé qué, y se fue. Pero después estuvo tan mal y era tanto su dolor en los huesos que dijo, a ver, otra vez ya fue con a ver, pastor, pero explíqueme por qué yo le tengo que pedir perdón. Le dijo, porque tú lo has odiado durante tantos años, tú lo has odiado a él y le tienes que pedir perdón, además eso te va a hacer bien a ti, te va a sanar a ti. Lo estuvo pensando y dijo, ¿sabe qué? Sí lo voy a hacer porque ya me quiero sanar. Estuvo buscando a esta persona, no fue fácil encontrarla, pero dicen que cuando tocó a su puerta y finalmente le abrió la persona, le dijo, oye, fíjate que soy fulanito de tal, y vengo a pedirte perdón por esta situación. Y le dijo él, yo ni cuenta me daba de que tú tuvieras esto. Yo sabía que sí habíamos tenido algo, pero de verdad, ni por aquí que tú tuvieras tanto rencor. O sea, la otra persona se daba por no aludida. Dijo, no, pero de verdad, pues también perdóname si te causó tanto daño, perdóname. Se pidieron perdón mutuamente. Dice que el Señor se fue a descansar. Eso es real, ¿eh? Y dice que al otro día, porque el anillo ya no se lo podía ni quitar, ni nada, tenía un anillo que ya no le salía. Para nada, dice que al otro día, que amaneció así, relajado de sus manos y todo, y que hasta el anillo le salió porque estaba hasta más delgado el Señor, pero era por sus dedos chuecos que no se podía quitar el anillo. Dice que le salió el anillo y que fue con el pastor, le dijo, oye pastor, mire cómo estoy. Y dijo, yo te dije. Hay cosas en nuestra vida, enfermedades, que las tenemos por temas emocionales. El estrés y la ansiedad y tantas cosas, pero la falta de perdón nos trae muchas enfermedades. Así es que es tiempo que purifiquemos nuestra vida. Nuestro Señor Jesús ya lo hizo. Falta que nosotros tomemos esa purificación para nuestro beneficio. ¿Y sabes qué? Así como nuestro Señor Jesús lo hizo de una manera violenta, a veces nosotros tenemos que dejar que nuestro Señor lo haga también, de una manera violenta, que saque de una vez y para siempre todo lo que nosotros tenemos ahí guardado. Después de que tuvo esa gran alegría, esa gran tristeza y ese gran enojo, tuvo un gran consuelo. La cuarta emoción que tuvo nuestro Señor. Y vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20. Por favor. Y dice, y había ciertos griegos. Yo quiero que pongas atención en esto. No eran romanos, no eran judíos. No eran judíos, ¿sí? No era el pueblo, digamos, de Dios, no era el pueblo donde Jesús había entregado la mayor parte de su ministerio. Dice, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta, en la fiesta. Entonces, pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsania de Galilea, y rogándole diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y le dijo a Andrés entonces, y Felipe le dicen a Jesús. Entonces Jesús le responde diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. El que ama, su vida la perderá. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará también, ¿qué? A ver, ¿quién dice? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez. ¿Por qué tuvo ese gran consuelo nuestro Señor Jesús? Les voy a decir por qué. Porque cuando nuestro Señor Jesús se dio cuenta que los judíos se acercaron a Él y lo querían como un Salvador por conveniencia, porque les iba a hacer, porque pensaban que iba a ser ese político libertador o ese rey libertador, dijo, híjole, es que la gente me está siguiendo por pura conveniencia. Pero ¿saben qué? Llega un griego que nada tenía que ver con eso, ni estaba bajo el yugo de los romanos, ni tenía los problemas que tenían los judíos,
ni nada. Llega un griego de los filósofos con mucho conocimiento y dice, yo quiero conocerte, Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y dijo, Jesús, ya llegó la hora, o sea, mi mensaje realmente ya está llegando a donde tiene que llegar. Las personas se van a empezar a acercar a mí, o se están empezando a acercar a mí, no por lo que les represente yo convenientemente, sino por lo que soy. Entonces se dio cuenta que ya había llegado esa hora y dijo, ya es mi hora, es la hora que el Padre se glorifique. Sabía que a partir de ahí iba a empezar a predicarse el evangelio tal y como él lo había anunciado, y tuvo consuelo. Los griegos no tenían ningún otro interés más que conocer a Jesús y reconocerlo como lo que él era. ¿Sí? Aplicado a nuestra vida es, Señor, no importa lo que esté pasando, no importa el problema que yo tenga en mi vida, yo te voy a reconocer como Rey y como mi Señor por lo que tú eres. Voy a tratar de llevar tu palabra porque sé que tu palabra es verdadera, viva y eficaz. No te voy a seguir por conveniencia, no te voy a tratar como mi amuleto ni como mi mesero, te voy a tratar como lo que eres. Eres mi Rey, eres mi Señor. Y así es como nuestro Señor tuvo un gran consuelo. Si nosotros buscamos a nuestro Señor Jesús y lo reconocemos por lo que Él es, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, el que nos da acceso al Padre y a una vida eterna, y no nada más que le estemos pidiendo por nuestras necesidades, a veces hasta mezquinas, otra cosa pasa en nuestra vida. Así es que cuando nuestro Señor Jesús se dio cuenta que había llegado la hora, tuvo ese gran consuelo. Y en conclusión, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén representa la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Jesús quiso y entró con una entrada en un pollino y quiso entrar a su pueblo. Jesús quiere entrar a tu vida y quiere entrar a tu vida para salvarte, para que tengas vida eterna, para que tengas redención, para que tú tengas una mejor vida. Pero a nuestro Señor Jesús hay que verlo como lo que es, como un Rey, como un Salvador que nos lleva a una vida espiritual y al reino de Dios, que nos encamina al reino de Dios. Nuestro Señor Jesús es nuestro Redentor y a Él no lo debemos de honrar y de alabar y de bendecir por lo que haga en nuestra vida o lo que deje de hacer. Si hoy me das, hoy te alabo, y si hoy no me das, no te alabo, no. A Él lo debemos de honrar siempre. Nosotros no sabemos cuáles son sus tiempos para sus bendiciones, no sabemos en qué momento va a llegar la bendición que estamos pidiendo. Mientras llega lo vamos a bendecir, en la situación en la que estemos, como decía Pablo, ¿verdad? En la humildad, en la prosperidad, en la tribulación, en la alegría. Si estamos contentos, alabarlo y bendecirlo, proclamarlo de Rey. Si no, si estamos pasando aflicción, igualmente proclamarlo Rey de nuestra vida, de nuestra familia, ¿sí? En la obediencia están las bendiciones que necesitamos y que Él sabe que tenemos, podemos y debemos orar por ellas, pero siempre cuando estén dentro de su bendita y santa voluntad. No es mal orar por las cosas, pero siempre pidiéndole que estén dentro de su voluntad. Dejar de tener una mentalidad demandante de pedir únicamente y declararlo como Dios soberano, todopoderoso y omnipotente. Alabarlo y glorificarlo toda nuestra vida por lo que es y no nada más por lo que hace con nosotros. Él es justo, bueno, aun cuando no lo entendamos. La Semana Santa nos recuerda que debemos purificarnos, aceptar ese regalo que hizo nuestro Señor Jesús y que tuvo un gran precio. Purificar nuestra vida para que tengamos una sanidad interior y exterior del alma y del cuerpo, siendo la interior la más importante, ya que hará que nuestra vida sea mejor, vivir libre de ofensas, de emociones y sentimientos que nos dañen físicamente. La Semana Santa nos recuerda que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, en todo lo que hagamos y en todo momento. Él pagó un gran precio para que nosotros seamos libres de pecados y pagó un gran precio para librarnos del yugo que teníamos, de la culpa y del pecado. No importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho,
tienes acceso a esos grandes regalos, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y como dice en la palabra, si te arrepientes de corazón y lo recibes como tu Señor y tu Salvador, tienes ganado grandes, grandes bendiciones. Señor Jesús, en este día me pongo delante de ti y me arrepiento, Señor, de haberte tomado en ocasiones, tal vez como un amuleto, Señor, tal vez como una energía, tal vez como algo bueno en mi vida, pero no como a mi Señor, no como mi Salvador, Señor. Hoy te pido me perdones, Señor, por no darte el lugar que te corresponde, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te consagro mi vida, mi alma y mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser, Señor. Gobiérname, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gobiérname y dame sabiduría para hacer las cosas que debo hacer correctamente, Señor. Hoy, Señor Jesús, reconozco que he fallado y te pido me perdones. Pero también te pido, Señor, me ayudes a vivir con tu Espíritu Santo en un camino correcto, de verdad y de justicia, bendito Padre. Gracias, Señor, por ser mi Salvador, mi Redentor, por haber pagado ese precio tan grande en la cruz. Señor, gracias por haber tenido esa pasión por mí, Señor. Hoy yo lo celebro, te agradezco y te pido perdón por no haberlo hecho antes. Gracias, bendito Padre, por amarme tanto. Hoy valoro ese amor, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, a seguir adelante en obediencia y en tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor bendito. Amén. Amén.